Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Para mí es un placer, un gusto estar en este día y compartir con ustedes y sobre todo presentarles al maestro Francisco Zacarías Álvarez, quien nos va a acompañar en esta jornada, en la segunda sesión de estas jornadas de Derecho de Familia que muy atinadamente ha preparado la comunidad de Legal Praxis, ¿verdad? Para todos ustedes, para todos nosotros. Gracias por estar acá, gracias maestro Francisco Álvarez por estar acá y aceptar nuestra invitación el día de ahora. Como pudimos ver el día de ayer, hubieron más de 300 colegas abogados que estuvieron pendientes de esta sesión. Creo que ahora no va a ser la excepción, que habrá muchos que estén conectados y además hay muchos que los ven posteriormente, que por cuestiones de horario no lo pueden ver. Quizás para no ser tan monótono esto, maestro, no sé si en lugar de presentar su extensa hoja de vida, ¿verdad? Es una persona con maestría, con una experiencia amplia en tribunales, en docencia universitaria y sobre todo en la parte de litigación, decir que el ponente que nos acompaña el día de ahora es abogado en el ejercicio libre, muy reconocido, altamente respetado, ¿verdad? Por propios y por extraños. Yo en lo personal le conozco y como una anécdota lo vi desarrollando una ponencia una vez sobre un tema muy complejo, como puede ser la legalidad y el tema del aborto, y pues creo que fueron 14 argumentos que daba y lo vi haciendo un estudio científico, pero muy serio y sesudo sobre el tema y fue realmente un placer, maestro, y es un placer contar con su participación el día de ahora. Tal vez para presentarnos y que todos los que nos acompañen el día de ahora sepan un poco sobre usted. Cuéntenos sobre su trayectoria, cómo fue que se inició en el derecho de familia, cómo fue que escogió usted esta rama, el derecho de familia lo escogió a usted, como hablábamos ayer con la licenciada Torrento, se escogieron mutuamente y hace cuántos años tiene de estar en esto tan hermoso como el derecho de familia. Bienvenido, maestro. Gracias. Buenas tardes a todos los que nos eh, ven por la plataforma. Gracias a Legal Praxis por la oportunidad, a usted, maestro Bolaño, por la confianza. Eh, Efectivamente, creo que el derecho de familia me escogió a mí, no yo lo escogí a él. Eh, Soy parte de los colaboradores que fundaron los juzgados de familia el 1 de octubre de 1994. Hemos visto nacer a esta jurisdicción. Le hemos visto tropezarse, le hemos visto reacomodarse e irse desarrollando, a tal grado que ya el próximo 1 de octubre del próximo año ya vamos a cumplir 30 años de jurisdicción, de vigencia de esta jurisdicción especial, y creo que sería una buena oportunidad para que Legal Praxis se prepare como un congreso donde podamos reunirnos los sectores justicia, Procuraduría General de la República y litigantes en libre ejercicio para que hagamos una revisión de lo que está pendiente de ser legislado. Por ejemplo, los casos de alienación parental. El padre custodio o madre custodia que no permite una libre relación y trato con sus hijos. Esto en otros países como México, Paraguay, ya es sancionado penalmente. Acá en El Salvador todavía no tenemos una forma de cómo abordar de una forma multidisciplinaria este problema. Este es uno. Otro que le puedo proponer es la regulación del padre social, el padrastro, la madrastra. Es un personaje imbuido en la familia que tiene un rol muy importante y está desprotegido en cuanto a las relaciones de derechos y deberes. Pues yo fui colaborador judicial en el juzgado cuarto de familia alrededor de 2 años y medio.
Luego, por aquellas cosas de la vida, me fui a laborar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Y desde el 98, final del 98, me encuentro ya en el libre ejercicio de la profesión, con énfasis en el ejercicio del derecho de familia. Perfecto, excelente. Parte de este mismo, la necesidad de este abordaje multidisciplinario desde esta materia, me vi en la necesidad de estudiar una licenciatura en psicología de forma completa, porque en una oportunidad, en una demanda de cesación de cuota alimenticia, el padre quería cesar a la hija mayor de edad en este derecho por no estudiar con provecho académico en tiempo como rendimiento. A la hora de hacerle una evaluación psicológica, el psicólogo adscrito al tribunal la diagnosticó con retardo mental leve. Y uno como abogado se queda, ¿qué es esto? Luego pido una ampliación de la evaluación, la autorizan y la hacen en medicina legal y cambian el diagnóstico a déficit de atención leve. Y uno dice, ¿qué es esto? Entonces consulté con una amiga psicóloga, me refirió donde un psicólogo clínico, me detalló y efectivamente los criterios de evaluación psicológico estaban totalmente errados y vi la necesidad de estudiar psicología para realmente poder leer, ponerme unos anteojos distintos para poder leer los informes psicológicos y poderlos debatir. Es así como me fui como profundizando en esta materia tan especial, tan de soledad, que es importante pues compartir estos conocimientos con los compañeros que ahora nos acompañan. Gracias, maestro. Eso, justo eso le iba a preguntar como para terminar esta introducción y que todos los colegas conocieran un poco sobre, sobre su persona y sobre su trayectoria profesional. Como litigante, yo me imagino, y lo hablábamos antes, y porque lo conozco, sé que ya un litigante con 28 años de experiencia, más o menos desde el 98 o 25 años de experiencia, pues tiene muchos casos, pasa ocupado, sé que litiga casi en todos los departamentos, en las cámaras, y lo conocen mucho. Y con el tiempo, siempre el abogado en el ejercicio libre tiene un tiempo muy apretado, muchos clientes, audiencias, demandas que elaborar, contestaciones, etcétera. Cuéntenos, maestro, ¿qué lo motiva a usted para enseñar? Concretamente, ¿por qué aceptó la invitación de Legal Praxis en este caso? Imagínense aquí, pueden haber 200, 300 abogados que cualquiera otro lo pudiera ver como su competencia. ¿Por qué le voy a ir yo a contar mis experiencias de los últimos 25 años en los cambios jurisprudenciales, las horas que usted ha pasado estudiando? ¿Qué lo motiva a usted a compartirnos durante, sobre todo el diplomado, que en su caso el módulo empieza hasta el siguiente mes en junio, módulo 2, pero para que lo conozcamos, ¿cuál es su motivación al contarnos todas estas experiencias? Fíjese, maestro Bolaños, de que lo que me motiva es justamente colaborar en una mejor administración de justicia. Fíjese que como litigante nos enfrentamos a una serie de situaciones totalmente inesperadas que hay que estar como muy atentos a ellas para poderlas eh, atacar jurídicamente. Le voy a comentar un caso, por ejemplo. Fíjese que a la hora de celebrar un matrimonio, en el acta prematrimonial, el notario autorizante del acto configura la cláusula de la capitulación matrimonial y estatuye el régimen de participación en las ganancias. El Código de Familia permite hacer ciertas modificaciones a los regímenes patrimoniales siempre y cuando no contarían las normas del Código. Puede ser la igualdad de derechos, entre otros
derechos fundamentales de ambos cónyuges. Pero lo que llamaba poderosamente la atención en esta redacción de esta cláusula es que los cónyuges estaban autolimitándose el participar en la ganancia, porque estaban excluyendo que no iban a entrar a la masa patrimonial ningún incremento patrimonial derivado de la constitución de acciones, de bienes muebles, bienes inmuebles y todos los bienes que hace referencia el Código Civil. Pero esa cláusula quedó en el acta prematrimonial. A la hora de plasmarla en la escritura de matrimonio, simplemente quedó que los cónyuges habían acordado el régimen de participación en la ganancia. Esa cláusula vuelve totalmente nugatoria cualquier derecho de los cónyuges. Nace la pregunta: ¿quién es la autoridad judicial competente para controlar ese acto jurídico? ¿Ese juez de familia o ese juez de lo civil? Y usted tome también en consideración otro elemento. El acta prematrimonial va agregada al legajo de anexo del protocolo, va a la sección de notariado. El testimonio es el que va al registro del estado familiar. Entonces, ese documento no surtió efecto. No obstante, fue introducido al proceso de forma tardía y generó una confusión en el juzgador, lo que al final derivó de una sentencia inhibitoria que tuvimos que apelarla, se revocó y estamos de nuevo en la audiencia de sentencia. Entonces, todas estas situaciones son las que uno quiere compartir para que los colegas tomen nota, ¿verdad?, de ciertas situaciones que se pueden ir dando en el proceso y estén atentos para que no sean sorprendidos. Excelente, maestro, gracias, de verdad. Yo creo que con esa ha sido una excelente introducción, porque no solo le conocemos a usted su trayectoria profesional, sino que además nos va comentando estos casos tan prácticos, ¿verdad? Y agradecemos, de verdad que agradecemos esa gentileza, esa generosidad de su parte de querer contribuir a una mejor administración de justicia que al final sea llevar un buen servicio al ciudadano, para el caso de los abogados en el ejercicio libre a los clientes, para nosotros que estamos del otro lado, pues para los usuarios del sistema de administración de justicia, a quien nos debemos de una u otra forma todos los que estamos involucrados. De verdad, gracias. Como en la ponencia usted muy bien lo dice, nos va a hablar de regímenes patrimoniales, del matrimonio. Tal vez para ya terminar y que pueda usted ingresar de lleno al tema, ¿cuál es esta importancia actual de estudiar un tema que quizás en la facultad se miraba un tanto rápido, ¿verdad? Los regímenes patrimoniales, los tres regímenes que son comunidad diferida, separación de bienes, participación en las ganancias, y el más común era la comunidad diferida, entonces un poco se miraban y después, pero actualmente, ¿por qué? ¿Por qué nos trae usted este tema tan importante en la práctica? Sí, gracias. Fíjese que la importancia del desarrollo de este tema es que desde la óptica que queremos abordarlo, es una óptica más práctica que académica. ¿Y esto por qué? Porque hemos tenido un severo cambio jurisprudencial en el tratamiento de los regímenes patrimoniales comunitarios. Concretamente, contarle que desde que el Código de Familia y la Ley Procesal entraron en vigencia, se había abordado el tema de la disolución de un régimen comunitario, llámesele participación en las ganancias o llámesele comunidad diferida, como dos momentos separados. La sentencia de divorcio, como efecto de aplicación del artículo 115 del Código de Familia, determina sin lugar a dudas que con la sentencia queda disuelto el régimen. Entonces, a todos
tanto a juzgadores como a litigantes, esta interpretación nos daba la noción de que había un proceso de liquidación posterior. Entonces, todo el mundo argumentaba que sí, que había un régimen de comunidad diferida, que había un régimen de participación en las ganancias, pero nadie indicaba o denunciaba bienes que se habían adquirido durante la vigencia del régimen patrimonial. Pues recientemente, en el año 2019, el problema tiene origen en el juzgado de familia de San Marcos. Ahí se llevó un proceso contencioso en donde las partes llegaron a acuerdos en la audiencia preliminar. La demandada se allanó a las pretensiones del demandante y entre de esas estaba la afirmación de que dentro del matrimonio, que era un régimen de comunidad diferida, no habían existido bienes, no se habían adquirido bienes. Con el paso del tiempo, la demandada le nace el interés porque surge un bien inmueble que ella logra determinar que se adquirió dentro del matrimonio, promueve ella su proceso de liquidación del régimen patrimonial de comunidad diferida. El juez de familia de San Marcos en ese entonces le hace una prevención, la subsana, le da curso, van a la audiencia preliminar, admiten pruebas, van a la audiencia de sentencia, y ya en la sentencia el juez declara sin lugar la liquidación porque él determina que en el proceso de divorcio se dijo que los cónyuges no adquirieron ningún bien derivado de la comunidad diferida. Hay ciertos juzgados de la periferia de San Salvador, como San Marcos, Apopa, Soyapango, que el recurso de apelación lo conoce en la Cámara Especializada de la Niñez y Adolescencia. Pues viene la colega, interpone su recurso de apelación para ante la Cámara Especializada de la Niñez y Adolescencia, y la Cámara confirma la declaratoria de improcedencia, pero modifica el fallo, en el sentido que el juez no tuvo que haber declarado improcedente la demanda, sino que tuvo que haber declarado improponible por existencia de cosa juzgada, porque la Cámara Especializada de la Niñez razonó que es en el proceso de divorcio en donde existe un régimen comunitario que las partes deben de proponer las bases de liquidación del régimen patrimonial, así como los procesos de el pago de cargas o el pago de las recompensas que están en deberse en el caso del régimen de comunidad diferida. La colega interpone recurso de casación y es así como la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia confirma el fallo decretado por la Cámara Especializada de la Niñez y Adolescencia, y es que nace el precedente bajo la referencia judicial 130-CAF-2019, el cual es posteriormente reafirmado como criterio jurisprudencial por la Corte Suprema de Justicia en pleno en el incidente de competencia bajo referencia 34-COM-2022. Es decir, estamos en presencia de una modificación sustancial de todo aquello que conocíamos como los criterios jurisprudenciales sobre disolución y liquidación del régimen patrimonial, en el sentido que ahora, ante un régimen comunitario, vamos a vernos en la obligación de determinar los bienes propios, los bienes comunes, las cargas de la comunidad, en el caso de la comunidad diferida, y en el caso del régimen de participación en las ganancias, también determinar el patrimonio inicial y el patrimonio final, y cuáles son los procesos contables que se determinarán para asignar la cuota de participación de cada uno de los cónyuges. Es decir, que el proceso de divorcio ahora impone la necesidad de construir una pretensión de determinación y fijación de las bases de liquidación del régimen de que se trata.
Por ello es importante que abordemos esta problemática porque en un caso contrario podemos provocarle al usuario una grave lesión patrimonial. Excelente. Pues se vuelve un poco más, digamos, complejo desde la óptica que usted lo plantea. Obviamente, creo que se va a hacer un análisis detallado en el módulo en concreto de esta jurisprudencia de la que usted nos ha hablado, o de este cambio jurisprudencial de lo que usted nos ha hablado el día de ahora, para ir viendo los argumentos que la sala va dando y sobre todo preguntarle quizá ya con esta introducción que usted nos ha hecho, cómo deben prepararse los litigantes para afrontar este cambio jurisprudencial, ¿verdad? Y tal vez, por- porque quizá hay alguien igual que yo que no lo logró entender del todo, detallarnos cómo era antes de la sentencia del 2019, cuál era la facilidad o cuál era el papel del litigante en un proceso de divorcio y luego en la liquidación del régimen, versus el papel del litigante ahora con esta sentencia en ambos procesos, ¿verdad? ¿Cómo se va a preparar? Un poco por ahí quizás me surge la pregunta, maestro. Fíjese que justamente la evolución jurisprudencial la podemos ir determinando en un primer momento. El artículo 113 del Código de Familia, que determina la procedencia de la pensión compensatoria, que es un tema que está enlazado indefectiblemente con los regímenes patrimoniales, ha venido como flexibilizándose, en el sentido que en un inicio, si había un régimen de comunidad diferida o un régimen de participación en las ganancias, sin que previamente se hubiera liquidado, la pretensión de pensión compensatoria la declararon improponible. Poco a poco ese criterio fue flexibilizándose y tenemos entonces que del 94 al 2019 vamos a encontrar jurisprudencia que ya le permite a usted proponer la pretensión de pensión compensatoria siempre y cuando usted establezca elementos fácticos y también acreditantes, elementos de prueba, que determinen una virtual liquidación negativa del régimen patrimonial. Entonces, la evolución que hemos tenido es que, y cobra sentido, como lo vamos a ver en el desarrollo del módulo, cobra sentido la adecuación jurisprudencial actual que nos da esta sentencia de casación 130-2019, porque, perdón, es la 2020, me había equivocado en el año, es la 2020. Cobra sentido, ¿por qué? Porque ahora, armonizándolo con el Código Procesal Civil Mercantil, lo que usted va a tener al final como producto de la sentencia es un título de ejecución. Y esta jurisprudencia de la sala lo que le está diciendo es que la liquidación del régimen patrimonial usted lo va a hacer en la ejecución forzosa de la sentencia, ya no en un proceso autónomo el cual creíamos que podría ser factible. Entonces, eh, cobra sentido por cuanto por los principios de inmediación, concentración, el principio de simultaneidad por el cual las partes deben de proponer y plantear todas las pretensiones que pretenden hacer valer en el proceso. Acá el litigante va a poder acreditar si va a tener virtualmente un saldo negativo o no su liquidación. Le va a dar herramientas también al juzgador para que el juzgador pueda determinar si va a ser procedente una pensión compensatoria o no. Y esto evita, sin lugar a dudas, injusticias. ¿Por qué? Porque imagínese usted, antes de esta jurisprudencia, tal como se flexibilizó la procedencia de la pensión compensatoria, usted puede gozar
de una pensión prestatoria, por ejemplo, a unos 15 años, $1,000 mensuales, pero puede tener un patrimonio que liquidar, bienes inmuebles que repartirse. Entonces, se torna a veces hasta injusto que el cónyuge deudor tenga inclusive que desprenderse de esos otros bienes porque no fueron determinadas su procedencia a ser liquidada en el proceso de divorcio. Y si uno lee las normas que están contempladas en la Ley Procesal de Familia, cuando habla de la disolución y liquidación del régimen, le habla le utiliza vocablos como audiencia, el proceso, es decir, le está hablando de un proceso de conocimiento, no de un proceso de discusión. Por eso, la sentencia en la 130-2020, si bien es cierto, no es como muy exhaustiva en cuanto a las razones que conllevan a la variación del criterio jurisprudencial anterior, pero sí son coherentes con los principios generales del derecho procesal de familia que le inspiran. Y sí le va, creo yo, a facilitar a los jueces tomar mejores decisiones más justas. Y obviamente a los litigantes nos va a obligar a actuar de una forma multidisciplinaria, por cuanto tendremos que apoyarnos en peritos tasadores, en peritos contables, que nos ayuden a determinar ese activo y ese pasivo, a efecto de llevarle al juzgador elementos de convicción, elementos de prueba que le permitan resolver con mayor acierto el litigio y darle a cada quien lo suyo, pues con justicia y equidad. Perfecto. Y tal vez para ir desarrollando el tema, yo sé que es bien extenso y que hay que profundizar mucho y que en una hora quizás cuesta. Ya empezó usted hablando de otro tema que a veces en la práctica yo he escuchado da un poco de dolor de cabeza, de la pensión compensatoria. Y independientemente de quizás de su opinión, ¿verdad? Que va a ser muy valedera sobre si estamos a favor o no del nuevo cambio de precedente jurisprudencial, entiendo que es más trabajo para el abogado y también para el juez, de alguna manera, en el proceso desde el inicio, desde el divorcio, como usted lo estaba planteando, ¿verdad? Entonces, tal vez para que los colegas se lleven algo bien concreto de esta sesión, ¿cómo debe prepararse? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Usted que ha leído bien y analizado toda, pues, no solo esta última sentencia, sino que sabe cómo se manejaba la jurisprudencia anteriormente. ¿Cuál es ese cambio que debe de realizar el abogado en el ejercicio libre y el operador de justicia también? ¿Por qué no? ¿Verdad? Claro, fíjese que al abogado lo que le corresponde hacer es realizar una entrevista más exhaustiva con su cliente. Pero a veces incluso la misma entrevista con el cliente no es suficiente, por cuanto la experiencia nos ha indicado que hay cónyuges, la contraparte, la persona a ser demandada, que maneja con sigilo, con cierto secretismo, la administración de bienes. Y un elemento que hay que dejarlo muy claro, y quizás sería algo importante que se lleven en la mente los colegas que nos están escuchando y viendo, es que cuando el Código de Familia, en el régimen de comunidad diferida, por ejemplo, y también en el de participación en la ganancia, dice, cada cónyuge posee la libre administración de los bienes, no le está dando un cheque en blanco. Es decir, el cónyuge que es dueño de los bienes comunes o de los bienes gananciales no tiene la libre potestad de vender y saquear la comunidad o el régimen comunitario. Ojo con eso. Hay una reciente jurisprudencia de la Cámara de Familia de Santa Ana, que la vamos a ver, donde la Cámara de Santa Ana dice, este bien es común, el valor de este bien debe ser reembolsado y consignado en el activo,
como una cantidad de dinero a ser restituida por el cónyuge que movió ese bien fuera de la comunidad diferida. Es decir, que no es cierto que haya un derecho absoluto a disponer de estos bienes, porque entonces perdería el sentido de solidaridad familiar y perdería el sentido de protección familiar estos regímenes comunitarios, como es el de participación en las ganancias, como es el de comunidad diferida. Entonces, ¿cómo prepararnos? Bueno, primero, identificando plenamente a la contraparte por medio de su documento único de identidad, por medio de su número de identificación tributario, lo cual nos llevará a hacer una revisión exhaustiva en los registros públicos. Pedir la carencia de bienes de esta persona en los 14 departamentos a nivel de registro de la propiedad raíz de hipotecas, ir al registro público de vehículos automotores, a ver la existencia de los vehículos, si hay vehículos automotores en cabeza de él, pero no solo eso, sino que además pedir las certificaciones extractadas de los bienes que encuentre y especialmente las certificaciones literales, porque importa saber en qué fecha fueron ingresados al patrimonio, al matrimonio. Si lo fueron antes, serán bienes propios si es un régimen de comunidad diferida, o si ingresaron antes, pues entonces tendrán que ser establecidos en el patrimonio inicial, en el régimen de participación en las ganancias. También estos documentos nos servirán para establecer el valor de adquisición, para posteriormente ser tasados judicialmente dentro del proceso judicial. Además, en la entrevista que tengamos con nuestro cliente, tendremos que determinar si la contraparte es asalariada, si es un profesional en libre ejercicio, para entonces, en nuestra demanda, preparar los auxilios judiciales hacia el sistema financiero nacional, hacia el sistema financiero internacional. Es bien común encontrar acá en nuestro país personas que tienen inversiones en Panamá o en paraísos fiscales. Vamos a desarrollar cómo aplicar realmente una comisión rogatoria para producción de prueba en el extranjero. Hay que revisar el convenio de comisiones rogatorias. Hay que determinar por cada país quién es la autoridad central y la dirección en la cual se encuentran. En el caso contrario, la Corte Suprema de Justicia no le da paso, no le da curso a esas comisiones. Se frustra su petición si usted no cumple con la formalidad que la comisión rogatoria le impone. Y así usted también, con estos elementos que usted va obteniendo para preparar su demanda, su pretensión de determinación de estas bases de liquidación, usted va convenciéndose o no si va a haber necesidad de configurar la pretensión de pensión compensatoria, porque usted ya virtualmente va determinando la existencia o no de un saldo negativo. Entonces son elementos, como le decía anteriormente, a los compañeros que nos escuchan, están entrelazados. De causa-efecto, una virtual liquidación negativa de un régimen comunitario me va a llevar a postular una pretensión de pensión compensatoria y aprobar el desequilibrio económico que le va a implicar a uno de los cónyuges una desmejora sensible en comparación con lo que se tenía dentro del matrimonio. Como lo hablábamos anteriormente, esto no lo haremos de una forma académica, sino con casos prácticos, jurisprudencia que ya está alojada en el sitio de la Corte y también casos en específico que hemos tenido en los cuales ha habido pues aciertos y desaciertos para que juntos construyamos este conocimiento y podamos pues brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Perfecto, maestro. Gracias por esa, resumen, digamos, ¿verdad? De temas tan extensos como son los regímenes patrimoniales, la forma de liquidarlos y la preparación, las pruebas, incluso la procedencia de pruebas en el extranjero, de la producción de pruebas
en el extranjero, todos esos temas que creo que se irán abordando más detalladamente, como usted lo ha dicho, la jurisprudencia, porque cada caso, no sé, a mí se me ocurre preguntarle, ya le voy a leer algunas preguntas, pero en su experiencia práctica, no se ve mucho más comunidad diferida que participación en las ganancias, pero no es mucho más complejo liquidar un régimen de participación en las ganancias. Digo, para los colegas que quizás poca experiencia han tenido en este tercer régimen, que a veces es el que yo recuerdo que nuestros profesores nos decían, sí, pero este lo vamos a abordar así rápido porque no se suele dar mucho en la práctica, pero que con su experiencia, bueno, y acaba de citarnos algunas sentencias, al parecer sí se da más el participación en las ganancias de lo que uno cree, ¿verdad? O de lo que se le enseñaba en la Facultad de Derecho. Sí, fíjese que eh, en participación en las ganancias llevamos un proceso en un juzgado de familia de San Salvador, pero desafortunadamente fue tan compleja la audiencia que la juzgadora terminó aplicándonos las normas de la comunidad diferida. Ok, Y entonces la Cámara logró revocar y anular la sentencia. Es un caso bastante complejo. Desafortunadamente no se utilizaron bien estas reglas de la comisión rogatoria. Hay bienes en Panamá que no pueden ser ingresados en el patrimonio inicial y en el patrimonio final. Pero ahí va a tener ella pues un crédito, porque uno de los elementos que distingue al régimen de participación en las ganancias con el régimen de comunidad diferida es que en la participación en las ganancias lo que nace es un crédito, es un derecho de crédito a favor del cónyuge. En cambio, en la comunidad diferida, si es que hay bienes comunes todavía en la masa patrimonial que habían sido dilapidados, estos pueden ser objeto de adjudicaciones o ventas en pública subasta, según lo acuerden los cónyuges o según lo decida el juzgador a petición justificada de una de las partes. Pero sí se da. Y recuerde usted que en las uniones no matrimoniales, el régimen supletorio es de participación en la ganancia. Lo que sucede es que no hay como un conocimiento para poder llevar más allá este otro elemento. Y esta misma sentencia, este precedente, va a influir en las demandas de declaración de unión no matrimonial, porque está claro y plasmado que en el título de ejecución es que también uno debe tener cuidado, porque de nada sirve que usted haya postulado su pretensión de determinación y fijación de estas bases de liquidación si no quedan en la sentencia. Por eso aquí yo le hago la pregunta, ¿por qué posee relevancia jurídica el tema? Porque es un tema de protección a la familia, es un tema de oportunidad procesal. ¿Por qué? Porque si no lo hace en las alegaciones iniciales, se le cerró la posibilidad, le precluyó. Por eso es un tema de oportunidad procesal. Es un tema de congruencia de la sentencia definitiva, porque si el litigante se lo pidió en las alegaciones iniciales, el juez debe de determinarle su sentencia definitiva. Y el litigante debe estar atento a que el juzgador le plasme esas bases de liquidación. De lo contrario, habrá perdido también su derecho. Y le va a tocar entonces apelar y generar más dilación de justicia. Es un tema de seguridad jurídica, por cuanto es en la instancia que usted va a aprobar la existencia o no de bienes mancomunados. Es un tema de cosa juzgada material, porque si usted se queda sin el planteamiento de su pretensión, la contraparte en un proceso posterior, como se manejaba antes, le va a alegar la cosa juzgada como excepción y le va a desaparecer el derecho. Y sobre todo también es un tema de aportación de parte material. El juez no le va a hacer la tarea a usted. En un proceso adversarial son las partes las que tienen que llevarle los hechos y las pruebas al juzgador.
Excelente. Aquí le voy a empezar a hacer ya, no sé si va a continuar con alguna presentación o le puedo hacer preguntas que veo en el chat o quiere terminar usted con su tema. Aquí usted es libre, maestro. Sí, solo plantearles que se harán análisis de casos jurisprudenciales, veremos aciertos y desaciertos, veremos dónde están las fallas para que las corrijamos y no las repitamos. Veremos también casos reales para que nos llevemos una formación práctica más completa donde todos podamos compartir ese conocimiento. El objetivo es difundir, el objetivo general es difundir el cambio jurisprudencial sobre el abordaje de los regímenes patrimoniales de matrimonio. Como lo comentábamos previo al inicio de esta sesión, tengo conocimiento de que ya la Sala de lo Civil ha girado memoriales a los distintos tribunales para que apliquen el criterio jurisprudencial para, pues, debemos recordar ese carácter nomofiláctico que tiene el recurso de casación y lo han pues ya diversificado, lo han ya pues comunicado a los tribunales y de ahora en adelante ya, bueno, el juzgado de familia de Santa Tecla ya está aplicando el criterio. Algunos tribunales de San Salvador ya lo están aplicando. El juzgado de familia de San Marcos totalmente lo está aplicando, pues es de aquí donde se originó este precedente. Y como objetivos específicos está la explorar la evolución histórica jurisprudencial de los regímenes patrimoniales, preparar a los participantes para configurar la pretensión de determinación y fijación de la base de liquidación del régimen comunitario y preparar al mismo tiempo a los participantes para configurar como derecho accesorio la configuración de la pensión compensatoria, ¿verdad? Así que si quiere, maestro, damos paso a las preguntas que tengan los colegas. Excelente, perfecto. Fíjese que por orden, yo veo que hay manos levantadas, pero yo entendí que los organizadores tienen, tienen cerrados los micrófonos, así que preferiblemente por cuestiones de orden y de tiempo, si nos pueden dejar las preguntas en el chat por escrito, ¿verdad? Y con gusto, si el tiempo alcanza, las leemos todas. De las primeras dice, no sé si yo entiendo bien la pregunta, pero se la voy a tratar de leer textual. ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando se presenta ante el juez de paz en las competencias de la liquidación del régimen del matrimonio? Entonces, tal vez amplían la pregunta porque muchos se preguntarán si el juez competente sigue siendo únicamente el juez de familia. Hay casos donde esta competencia pase a otros tribunales, y en la pregunta concreta, si el juez de paz en algún momento va a llegar a conocer sobre esta liquidación, dice claramente, Sí, liquidación de regímenes, pregunta. sí, no, claramente el compañero tiene toda la razón. El 206 de la Ley Procesal de Familia, en el número 2, perdón, número 3, le da la potestad al juez en un procedimiento conciliatorio de conocer la liquidación del régimen patrimonial del matrimonio. Es decir, que la disolución y la liquidación o el cambio de régimen total, las partes por derecho dispositivo lo pueden hacer de forma extrajudicial. Puede hacer que se haya disuelto el régimen mediante una sentencia de divorcio y una de las partes quiera llevar su conflicto a la jurisdicción de paz para buscar un arreglo amigable. La pregunta es, ¿cuál va a ser el efecto de esta sentencia? Hemos traído a cuenta si va a llevar el detalle o no la parte solicitante de los bienes sujetos a liquidación y si estos no fueron introducidos en el proceso de divorcio correspondiente. Partiendo del principio de la no retroactividad de las leyes y partiendo también de este efecto a futuro de esta jurisprudencia, creeríamos que del 2020 hacia atrás, pues se deberían de seguir respetando estas normas de tener este proceso posterior de liquidación. En concreto, contestarle al compañero que hace la pregunta, pues debería de formular en su solicitud de conciliación el establecimiento del activo, el pasivo
y las cargas de la comunidad, que es lo que le exige la ley en la formación del inventario. Y de él el juez, pues, correrá el juez de paz el traslado correspondiente al solicitado para que comparezca y controvierta, se adhiera o se allane a lo que está planteando y comenzar ahí a hacer las adjudicaciones, la recompensa, los pagos, etcétera, según el orden que ellos puedan establecer, o se dará por agotada la conciliación por no haberse llevado a un arreglo conciliatorio y dejando a las partes a salvo su derecho para controvertirlo ante los juzgados de familia de justicia ordinaria. Ese sería el procedimiento. Excelente, maestro, perfecto. Aquí tengo otra pregunta que nos dice, si una persona tiene un bien antes del matrimonio, ¿se integra a él al régimen adoptado? Si ese bien antes del matrimonio forma parte del régimen. Si es un régimen de participación en las ganancias, sí, se va a integrar en el patrimonio inicial. Si es un régimen de comunidad diferida, es un bien propio que queda excluido de la masa patrimonial común. Excelente, perfecto, gracias por ahí. Justamente alguien había contestado a esa pregunta, depende del régimen adoptado por los cónyuges, ¿verdad? Va a depender esto. Otra pregunta dice, cuando una de las partes traspasa los bienes muebles antes de la liquidación del régimen, ¿cuál sería la vía a seguir para hacer efectiva esa futura liquidación del régimen de comunidad diferida? Por otra parte, puede plantearse en un futuro, puede plantear nuevamente una pensión compensatoria cuando ha sido declarado sobrevenida, entiendo, por un juzgado en primera instancia. ¿Cómo probar la existencia de un negocio cuando no existe ningún registro legal del mismo? Son como tres preguntas en una que hace el compañero Granados. No sé si las logró entender, maestro. Vaya, en caso de los bienes muebles, usted debe hacer un inventario de los mismos, deberá de apersonarse a la tienda donde fueron comprados y pedir, pues, que le especifiquen una cotización de los mismos. Deberá de pedir el auxilio judicial para que el juez solicite a la casa comercializadora de esos bienes muebles que fueron obtenidos a título oneroso y que fueron comprados a nombre de uno de los cónyuges durante la vigencia del régimen. Esto a usted ya le hace preconstituir la prueba para determinar que efectivamente fueron adquiridos durante la vigencia del matrimonio y a título oneroso, si es comunidad diferida. La otra pregunta estaba referida a cómo probar la existencia de un negocio. Bueno, en una de las sentencias que vamos a ver, en un juzgado de Zacatecoluca, se llevó una liquidación de un régimen patrimonial de una funeraria. Querían liquidar el 50% de la funeraria. El camino no fue ese el adecuado, ni fue la vía procesal idónea de la parte. El mismo problema tenía la persona. No tenía cómo probar porque no estaba inscrito como empresa mercantil ni como sociedad. Pero tenemos nosotros otras vías. Recuerde usted que las alcaldías municipales llevan un registro de establecimientos y un registro de activos. Lo otro es también que usted puede pedir un auxilio judicial para determinar en la Dirección General de Impuestos Internos si su cónyuge está facturando como persona natural y cuál es el giro que él tiene registrado producto del impuesto al valor agregado. Ahí entonces usted va ya configurando su pretensión para probar que realmente esta empresa o este negocio está en cabeza de esta persona, sumándole, por supuesto, una vez acreditada la titularidad, y recordemos que en caso de duda se presume la copropiedad de los bienes. Esa es una presunción legal. Entonces, sumarle
le diría yo al compañero, un peritaje contable para sacar el promedio de ingresos y egresos que ese negocio genera para obtener pues justamente la onerosidad, lo cual le va a servir a usted para constituir el acervo o la masa patrimonial. La tercera pregunta que estaba vinculada a esta, ¿cuál era, maestro? Yo creo que esa era la tercera. La segunda, por otra parte, puede planteándose en un futuro, plantear una pensión compensatoria cuando ha sido declarado, cuando ha sido declara sobrevenida por un juzgador en primera instancia. No sé si no entiendo bien la redacción, pero La única oportunidad procesal que la ley da para reclamar una pensión compensatoria es el proceso de divorcio. Y solo que el proceso de divorcio haya sido declarado nulo desde el acto del emplazamiento, podría yo atreverme a decirle que sí se puede plantear una, una, una pretensión de pensión compensatoria. Pero si es declarado nula la sentencia y solo regresa a repetir la audiencia de sentencia, ya no se puede ya, modificar las alegaciones iniciales y se habrá perdido ese derecho. excelente, perfecto. Mire, qué gran papel el del abogado en materia de familia, con la segunda pregunta de la investigación en la alcaldía, en el Ministerio de Hacienda. Lo hablábamos con el maestro Quinteros, creo, la vez pasada, con usted y los demás capacitadores, de que muchas veces otras ramas del derecho tienen la concepción que en materia de familia es fácil ir a litigar, ¿verdad? Y cómo vamos aprendiendo y cómo va a ser de provechoso este diplomado de ir viendo que no es así, para nada, al contrario, requiere una gran preparación, ¿verdad? Con lo que usted nos está diciendo ahorita, ¿verdad? Perdón, ese comercial, solo le dejo la pregunta ahorita. Dice, y aunque los cónyuges hayan escogido separación de bienes, ¿puede el juez previamente dictar como medida las anotaciones preventivas en los inmuebles y podrá ceder algún inmueble en la sentencia? Aquí debemos de recordar de que el régimen de separación de bienes le da la posibilidad al cónyuge que logre acreditar que el divorcio le va a producir un desequilibrio económico que implique una desmejora sensible en comparación con lo que tenía dentro del matrimonio, de una pensión compensatoria. Entonces, las medidas Ujú. cautelares, vamos a ver acá, van a jugar un papel muy importante para proteger el patrimonio conyugal o el patrimonio personal de uno de los cónyuges. Vamos a ver también cómo acá los litigantes en familia literalmente nos estrellamos en una jurisdicción civil y mercantil cuando un bien inmueble ha salido de la esfera de dominio de uno de los cónyuges, en un régimen de separación de bienes, por ejemplo. Usted no puede ir a instaurar una acción pauliana a un juzgado de civil mercantil. Lo Ujú. primero que le dice el juez de los civil mercantil es, demuéstrame su calidad de acreedor. ¿Y usted qué le dice? No, es que estamos en un divorcio. Lo lamento. La acción pauliana es para acreedores. Y si usted no es Ujú. acreedor, no aplica. Por ello, entonces, las medidas cautelares, como la actuación preventiva de la demanda, acá nos van a ser muy útiles para garantizar no solo la pensión compensatoria, sino también para garantizar el uso de la vivienda familiar, para garantizar la protección a la vivienda familiar, para garantizar también el derecho alimenticio de la prole, el derecho alimenticio también del cónyuge, porque recordemos que el cónyuge puede iniciar su proceso de alimentos sin divorciarse y también Ujú. puede pedir sus medidas cautelares. Ahora, lo que el juez de familia no puede es tomar la posición del propietario y asignarle un bien al, a uno de los cónyuges. Lo que sí puede usted, colega abogado, es generarle a su cliente un derecho de crédito como una indemnización por daño moral o una pensión compensatoria y garantizar su cobro mediante la materialización sobre el bien inmueble que usted va a embargar. Que pase entonces
al patrimonio de su cliente. Eso sí puede hacer, pero el juez no podría tomar la posición del propietario porque estaría entonces exponiéndose a que le interpongan una demanda de amparo por exceder sus facultades legales. Perfecto. Quizás un par de preguntas más por la hora, ¿verdad? Pero nos dice aquí Wilfredo, dice, cuando una pareja se casa y cada uno tiene bienes a título personal, ¿estos se agregan a lo que adquieren como pareja o les queda como propiedad de cada uno y no se toman en cuenta en la liquidación? Parecida a la pregunta que ya se hizo anteriormente, ¿verdad? Sí, debemos recordar que al momento de contraer matrimonio, los contrayentes deben expresarle al notario y el notario debería de explicarle a cada uno de ellos las ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes patrimoniales. Si ellos no se deciden, entonces ya la ley ha establecido que el régimen supletorio es el de comunidad diferida. Si los cónyuges ingresan al matrimonio, cada quien con bienes inmuebles antes de casarse, estos bienes no ingresan al matrimonio por sí mismos, pero ellos pueden celebrar una capitulación matrimonial y decidir ingresar esos inmuebles al régimen comunitario. Aquí hay cierta flexibilidad que el legislador ha dado porque entiende que es un derecho así meramente patrimonial, obviamente restringido por la naturaleza del derecho de familia, que es un derecho social, pero sí hay libertad en cuanto a poder modificar ciertos aspectos. Perfecto. ¿Qué juzgados de familia tienen competencia? La Cámara Especializada de Niñez y Adolescencia, ¿o de qué juzgados conoce la Cámara? Quizás entiendo la pregunta. La Cámara Especializada de Niñez y Adolescencia en materia de familia tiene competencia de los tribunales que están en la periferia del Gran San Salvador. Por ejemplo, conoce de Soyapango, conoce de Apopa, conoce de San Marcos. Ok, gracias, maestro. ¿Cómo se va a liquidar un régimen ante un divorcio con un cónyuge ausente ante la causal de divorcio de 1 o más años de separación, ya que no hay acuerdo a la hora de liquidar un régimen de comunidad diferida? Acá tenemos reglas generales. Si el cónyuge está fuera del país y si sabemos de su domicilio, pues habrá que emplazarlo vía comisión rogatoria o vía notarial. Si se tienen las posibilidades Ujú. económicas. Si es de paradero ignorado, pues habrá que seguir el procedimiento que establece la ley con la publicación de dictos. El procurador de familia adscrito al tribunal, pues será quien lo represente y el proceso va a seguir porque no puede permanecer en esa situación jurídica de forma indefinida. Eh, el cónyuge tendrá que establecer, el cónyuge demandante tendrá que establecer siempre el activo y el pasivo de la comunidad, las cargas, y el juez seguirá pues con el proceso, apoyándose del perito tasador, del perito contable, y va a asignar las cuotas que cada quien, eh, a que cada quien le corresponden, por mitad. Y el 50% que obre a favor del cónyuge ausente, pues sabemos que hay diligencias de consignación de pago, pues habrá que generársele, perdón, al cónyuge ausente una partida en fondos ajenos en custodia para que ahí quede su dinero pues resguardado, a efecto de que cuando él aparezca lo pueda cobrar. Pero Perfecto. no podemos dejar al cónyuge en una situación Ujú. de total eh, de falta de un dinamismo para solucionar su conflicto jurídico. La ley no Correcto, puede tolerar esa situación. correcto, correcto. Preguntan también aquí, maestro, en caso que al momento de casarse adquirieron el régimen de comunidad diferida, pero quieren cambiar a separación de bienes. ¿Es necesario liquidar el régimen anterior, digamos, para optar por el nuevo que quieren cambiar? Fíjese que si partimos de la idea de que hay una familia en armonía, yo creo que los cónyuges van a decir, no,
lo liquidamos, nos extendemos el más amplio finiquito, no hay nada que repartirse y pasamos a separación de bienes y lo inscribimos en el registro correspondiente. No hay necesidad de hacer estas operaciones, mucho menos de acudir a un tribunal ni a un juzgado de paz. Ok, excelente. Nos pregunta Carlos Estrada, que era el que tenía la mano levantada anteriormente. Buenas noches, dice. Una señora que sigue el divorcio por mutuo consentimiento. Su cónyuge es panameño y está de acuerdo. Tal es así que mandó el poder elaborado ante notario salvadoreño, donde le faculta para representarlo en acta o testimonio del convenio. No hay bienes ni hay menores. ¿Puedo pedir la liquidación del régimen en el convenio? ¿Puedo representar a la pareja con poder otorgado por cada uno y facultado para firmar el convenio? Pregunta. Dice que en materia de divorcio por mutuo consentimiento, la ley permite que un mismo procurador represente a ambos cónyuges. Ah, qué bueno. Ahora, a la hora de elaborar el convenio de divorcio, es recomendable que el colega establezca correctamente eh, las bases de liquidación de este régimen en el sentido de que no hubo bienes, pero yo le aconsejaría al colega que obtenga unas declaraciones juradas de los dos cónyuges para que más adelante él se libere de cualquier tipo de responsabilidad, porque a veces los clientes nos juegan malas pasadas, tienen acuerdos bajo la mesa que no nos los indican y después somos nosotros sorprendidos en la sección de investigación profesional que nos reclaman que no hemos tutelado de una forma correcta los intereses de los clientes. Por eso, sí se puede, pero hay que curarse en salud en el sentido de pedir unas cartas, unas salvaguardas de que esas son las instrucciones que le han indicado. Otra pregunta que es bastante frecuente y muy general, pregunta aquí María. Si uno de los cónyuges tiene un terreno antes de casarse y opta por el régimen de comunidad diferida y durante el matrimonio construye una casa, ¿esa construcción entra dentro de la comunidad? La respuesta es positiva. Esa Ah, construcción se ha hecho con bienes comunes, bienes onerosos entre la comunidad. Habrá que evaluar con un perito tasador a cuánto asciende la estructura que se ha hecho de sistema mixto, para que el 50% de eso pase a gozar uno de los cónyuges. perfecto, maestro. Hay más preguntas, pero yo por el tiempo, respetándolo también a usted, que sé que es una persona ocupada y pues habíamos quedado de 6 a 7, ¿verdad? No sé qué dicen acá los organizadores, las personas, los moderadores de Legal Praxis, si hay alguna información, si acá concluimos, licenciada Figueroa. Luego seguimos con un par de preguntas. No sé cómo estamos de tiempo. Buenas noches a todos. Podemos continuar si gustan con un par de preguntas más, como usted prefiera. Máster, si no, concluimos ahorita y damos información pertinente al diplomado. Si todavía Perfecto. tienen un par de preguntas más, no hay problema, nos podemos extender unos minutitos. Si está de Evacuémoslas, acuerdo, el máster. evacuémoslas. Vale, perfecto. Gracias, maestro. Entonces vamos a evacuar estas. Aquí decían de donación irrevocables, dada dentro del matrimonio con el régimen de comunidad diferida. Al momento de la disolución del régimen, ¿también se deben dividir? Estas donaciones irrevocables, ya sean de bienes inmuebles o muebles, son actos de mera liberalidad. No le valen a usted para descontar una pensión compensatoria, no le valen para descontarse en un régimen de comunidad diferida, son gratuitas, están exentas de ese carácter de onerosidad, por lo que entonces no van a ser consideradas en una eventual liquidación.
Lo que sí le puede ayudar a usted es como a poder potenciar una defensa de una ausencia de desequilibrio económico para aminorar los efectos de una probable pensión compensatoria, que no ha Perfecto. producido algún desequilibrio económico. Por ahí creo yo que podría ayudarle en una defensa, pero no podría descontarse. Ok, perfecto. Otra pregunta interesante. ¿Las deudas de tarjetas de crédito puede pedirse que sean canceladas por el otro cónyuge al pedir la liquidación del régimen patrimonial? Sí y no. Ujú. Sí se puede si esos gastos son del hogar y han sido aplicados en beneficio de la familia. Ok, Pero si son gastos que han sido aplicados en exclusivo beneficio de uno de los cónyuges, no pueden ser cobrados. Y si ok, son incorporados en el inventario, el cónyuge a quien le perjudique puede oponerse mediante los incidentes correspondientes, probando que esos gastos no han sido en beneficio de la familia. excelente. César pregunta, en la demanda de divorcio hay que pedir la liquidación del régimen para que el juez se pronuncie en la sentencia, o hay que presentar el escrito pidiendo liquidación después de ejecutoriada la sentencia de divorcio. Vaya, lo que hemos hablado ahora es que la jurisprudencia que ha venido a modificar nuestros parámetros de participación es que debemos de establecer una pretensión de determinación y fijación de las bases de liquidación del régimen. Es decir, que a nuestra demanda vamos a acompañar el inventario de bienes que la ley exige. Vamos a establecer el activo y el pasivo de la comunidad diferida. Vamos a también a establecer los procesos de adjudicación y cómo queremos que ese régimen quede liquidado, para que la contraparte cuando conteste, se allane, contradiga o proponga la forma de cómo él, en su óptica, pretende que aquel régimen sea liquidado. Lo que debemos de tener cuidado los litigantes es que el juez tome en consideración lo que las partes le han dicho en sus alegaciones iniciales y lo fije en la sentencia definitiva. Porque si no nos ponemos de acuerdo en el curso del proceso y hay necesidad de una ejecución forzosa, será en el procedimiento de ejecución donde será la liquidación, es decir, la partición de la masa patrimonial de bienes mancomunados. Ok, pero sí hay que entonces, como para, no solo es pedir la liquidación así como se ha dicho, sino que son varias cosas las que debe de plantearse de una sola vez en la pretensión inicial, según entiendo, Son maestro. varios elementos que debe contener esta pretensión y sobre todo acreditaciones de la existencia de los bienes, el valor de los bienes, la época en que fueron adquiridos y en cabeza de quién están. Todo esto para también en relación, imagino que así dirá la sentencia, en relación al principio de congruencia de la sentencia en relación a lo pedido, ¿verdad? Es Entonces no correcto. se puede pronunciar el juez que lleva el caso de algo que no le han delimitado y solicitado de manera concreta, ¿verdad? Es correcto. Así es. Excelente. ¿Puedo solicitar en la demanda de divorcio, pregunta Isabel, la protección de vivienda familiar? Interesante tema siempre el de la vivienda familiar. Si la casa se está pagando aún al banco, ¿es posible garantizar de alguna forma el uso de la vivienda? Gracias, dice. Vaya, aquí tenemos nosotros un problema de uniformidad jurisprudencial. Acá estamos en presencia de lo que, por ejemplo, la Cámara de Familia de Occidente habla de familia en armonía y familia ya no en armonía. Ujú. La Cámara de Familia de Occidente plantea de que si no hay una demanda de divorcio planteada, se puede promover la pretensión de protección a la vivienda familiar que regula el artículo 46 del Código de Familia. La misma Cámara ya ha sostenido en reiterados precedentes jurisprudenciales que no es acumulable la pretensión de protección a la vivienda familiar en un proceso de divorcio, en una demanda de divorcio. Lo que es acumulable es el uso
como medida de protección de la vivienda familiar. Ahora, la colega debe recordar que tenemos nosotros, derivados de las reformas al Código de Familia de 2011, que hay una cuota para vivienda. Y esta cuota para vivienda es como una modalidad de cuota alimenticia que se le solicita al juez justamente para pagar, ya sea el alquiler de una vivienda o la amortización de un crédito hipotecario. La respuesta es sí lo puede pedir, probando la cuantía del crédito hipotecario y también probando la existencia del crédito y desde luego que el bien inmueble está siendo destinado o afectado para el uso de la familia. Sí se puede. Muchas gracias. Acá pregunta nuestro amigo Villalobos, ¿qué pasa con las propiedades que se compraron dentro de la comunidad, pero que no están inscritas en el CNR? Bueno, si hay forma de probar la compra de esas propiedades, recuerden ustedes que estas reglas patrimoniales rigen desde la celebración misma del matrimonio entre los cónyuges. Si tenemos la posibilidad de tener acceso a esas escrituras, a esos títulos, pues yo lo que recomendaría es que los inscriba y luego de inscritos, pues solicitar su liquidación. Correcto, correcto. Yo imagino que también en algunos casos hay presentaciones, hay escrituras posteriores que se hicieron que impiden o anotaciones preventivas o algún embargo o alguna garantía preferente que impiden la inscripción en el registro, ¿verdad? Entonces quizás por ahí también, pero ya no es un tema directamente que influye con el derecho de familia propiamente tal, sino que ahí tendría que ventilarse por ya derecho registral, derecho notarial o alguna otra vía civil, me imagino. Dice que no, sí tiene incidencia, porque, por ejemplo, si uno de los cónyuges, volviendo a este secretismo, compra un bien inmueble, Ujú, presenta a inscripción, pero por algún motivo no lo logra inscribir y lo retira sin la inscripción correspondiente, ujú, el inmueble está en cabeza de él. sí, Lo que no podemos es probar registralmente que lo adquirió, pero sí hay una compraventa. Entonces, sí, ok, sí le interesa el derecho de familia y sí le interesa al cónyuge porque es un dinero que ya salió de la masa patrimonial y claro, está en el aire y es necesario, pues, materializarlo. excelente. No, no necesariamente le va a exigir el juez de familia que deba estar inscrito como un requisito para poderlo de alguna manera liquidar o Pues, el juez le va a exigir, pero usted lo que debe probar como litigante es que fue presentado a inscripción, fue ujú, retirado sin inscribir y que el documento está en alguna parte. Entonces, recordemos que hay también reglas para pedir al juez que exhiba documentos. excelente. Elba pregunta, buenas tardes. Un divorcio por mutuo consentimiento que tienen régimen de bienes separados. Los hijos mayores de edad, la esposa puede en la liquidación otorgarle pensión guión indemnización económica por daños y perjuicios. Pregunta. Vaya, si estamos hablando de un régimen de separación de bienes, ahí no hay nada que liquidar, Ujú, porque es separación de bienes. Ahora, recuerde usted que acá, pues, prima la autonomía de la voluntad y el derecho del dispositivo. Si el cónyuge pretende dejar algún tipo de asignación en cuanto a una indemnización o a una cantidad de dinero, perfectamente puede hacerlo. No hay ninguna restricción. excelente. Aquí dice Manuel, ¿cuál es el procedimiento cuando en un matrimonio la cónyuge dice que no usará la partícula D y después al año siguiente quiere que se le agregue? Pues Ya, allí tendría que rectificar la partida de matrimonio, ok. ¿verdad? Para que se le agregue la partícula de. Si una pareja tiene más de 20 años de separados y ahora han decidido disolver el vínculo matrimonial por mutuo acuerdo,
¿Puede la cónyuge solicitar pensión compensatoria tomando en cuenta los años de separación? Fíjese que aquí hay un criterio más que todo de la Cámara de Familia de Oriente. La Cámara de Familia de Oriente le va a decir que no, Que porque usted no. puede vivir tranquilamente 20 años sin necesitar de la ayuda económica del cónyuge. Ahora bien, si logra probar que durante estos 20 años ha perdurado una ayuda económica de parte del cónyuge, pues entonces sí podría configurarla. Dependerá del caso concreto. No se le escapa ninguna pregunta, ¿verdad, maestro? Siempre, o sea, se ve que, porque no leo muchos comentarios de agradecimiento, ¿verdad? De que por eso siguen preguntando, porque han visto que hay un gran dominio del tema. Y ya esta sí es de las últimas, quizás. Buenas noches, máster. Dice, ¿qué pasa con bienes adquiridos por ambos cónyuges, pero en el extranjero? ¿Cómo es la forma de liquidarlos? Pues de igual manera, si es una comunidad diferida y han sido adquiridos durante el matrimonio, habrá que pedir la copia respectiva en el registro público donde estén esos bienes y traerlo acá para que sea dividida la masa. Fíjese que es bien común, no crea, licenciado Bolaños, Ujú. acá luego de 30 años, casi 30 años de jurisdicción familiar, ha habido un desarrollo económico bastante importante y no es extraño encontrar personas que tienen casa en Miami. Sí, sí. Son pleitos severos. Y sí, sí entran, entran. Qué bueno, qué excelente respuesta. A mí en lo ¿Sabe? personal, Yo quisiera tal vez cerrar con esta reflexión. claro, por favor, por Lo veo supuesto, como, adelante. lo veo como un problema académico práctico. ¿Qué pasa con aquellos matrimonios celebrados en Estados Unidos que son inscritos en el país? Fíjese que le ponen en la parte relativa al régimen patrimonial, le ponen no determinado. ¿Sabe lo que han hecho muchos jueces? Sí, Le aplican la comunidad diferida por default. sí. Pero ¿hay alguna disposición legal que establezca que en caso de que no haya quedado claro, o que no se hayan pronunciado sobre el régimen, se aplicará supletoriamente, digamos, comunidad diferida? No. Lo que sucede es que, fíjese que en muchos estados de Estados Unidos lo que prima es un régimen universal, comunitario, Ok. distinto a la comunidad diferida. Entonces yo más le recomendaría al colega que se encuentre con esta situación, que es bien común encontrarlo ahora en día, que mejor rectifique la partida, que pruebe el derecho anglosajón y que lo traiga para acá para que pruebe efectivamente su derecho. Porque hace poco me comentaban de un caso de un matrimonio de salvadoreños en Estados Unidos que el señor ya vino aquí a invertir ya su fondo de retiro. Entonces la señora va a venir a litigar acá su divorcio, porque Va, se ok. trajo el patrimonio para acá, conyugal. Entonces ese acto ya le genera competencia a nuestros tribunales. Habrá que inscribir la partida de matrimonio y habrá que probar el derecho extranjero. Ok. Mire, gracias de verdad, maestro. Son muchos más comentarios positivos, agradeciéndoles, que con muchas ganas de que comience ya el diplomado para aprender más del derecho de familia. Gracias por la oportunidad de Legal Praxis. Excelente participación, muchas gracias. Gracias por la ponencia, excelente, bendiciones, excelentes temas. Todo en ese sentido. Solo que Annie dice, en el juzgado no aceptan la rectificación de partida de matrimonio con la partícula D. Dijeron que se divorciara y se volviera a casar de nuevo ya poniéndose la partícula D, me imagino yo. No sé si eso es, No, si lo está diciendo en serio, no sé sí, cómo opera ahí. no encuentro la lógica jurídica en eso, sí, la verdad. No creo que se fuerce a las partes a divorciarse para volverse a casar. Sí, no, pero está bueno que terminemos con algo que espero que sea eso, nada más una anécdota jocosa para cerrar
la jornada, agradecerle. Yo soy un gran apasionado del derecho de familia y no sabe cómo lo he disfrutado. La jornada de ayer, la jornada de ahora, esta es más bien una plática con alguien con tanta experiencia como usted, entre 223 personas que estamos ahorita conectadas. Yo soy el más ganador de todo esto, créamelo, pero gracias a Legal Praxis, gracias a usted, maestro, por haber aceptado esta invitación, gracias a todos los participantes, y si quiere algunas palabras de despedida, maestro, alguna otra. No, pues agradecerles a todos pues su fina atención, su interés en esta materia, pues decirles que si no se logran pues inscribir al diplomado, yo lo encuentro bastante completo por cuanto la parte que yo les voy a dejar, vamos a ver la proposición de prueba para lo que es su pensión compensatoria, para lo que son sus bases de liquidación del régimen, lo cual pueden ustedes luego enriquecerlo más pues con el siguiente módulo, que es justamente la prueba que va a desarrollar nuestra compañera, la licenciada Pérez Sánchez. Sí, Así que sí, vitales, son temas muy importantes. La materia es bastante solidaria, interesante. En esta área del derecho confluyen muchas áreas, como el derecho mercantil, el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho registral, confluyen otras ciencias. Recomendarles, si ustedes se dedican a esta área, formar su equipo multidisciplinario, su trabajador social, su psicólogo, su psiquiatra. Todos sí, estos elementos le van a ayudar pues, preparar bien su demanda y que recuerden que una buena demanda es sinónimo de un buen resultado. Bueno, totalmente, totalmente. Gracias, maestro. Aquí quiero que la licenciada Figueroa nos quiere dar unas últimas palabras de parte de los organizadores. Sí, claro. Bueno, primero, gracias, Máster, por este tiempo. Gracias a usted también, licenciada Bolaños. Yo estoy segura que muchas personas están emocionadas por empezar el diplomado. De hecho, ya hemos recibido mensajes de que ya están preparados y con ganas de tomar el diplomado completo. Y la verdad que eso alegra mucho porque es una excelente oportunidad para formarse para todos. Qué bueno que tenemos estos espacios también y muchas gracias, Máster, por tomarse el tiempo de formarnos durante estos minutos y estoy segura de que la gente también va a estar ya feliz de tomar el diplomado y sobre todo el módulo con usted. Así que bueno, si no hay más, puedo avanzar y dar información del próximo diplomado, que bueno, precisamente estamos tomando estos webinars para irnos animando, para ir tomando ya, bueno, calentando motores, ¿no? Como dice, y poder tomar el diplomado completo. Licenciado Bolaños, ¿tiene usted algo que decir antes de dar esta información? No, no, yo ya feliz nada más de que me dieran la oportunidad de estar con el maestro y usted puede dar lo que usted requiera, licenciada, con gusto. Bueno, gracias. Contarles a todos que el día de mañana seguimos siempre con otro webinar con licenciada Silvia, como ya lo anticipaba el máster Zacarías. Estamos siempre a las 6 de la tarde, de 6 a 7, aproximadamente 7:30 el máximo, con el tema la prueba en materia de familia. Así que ahí está la invitación también para que estén pendientes del chat y puedan ingresar el día de mañana. Y una vez más, como recordatorio, el 2 de mayo comenzamos ya con el diplomado en Derecho de Familia. Consta de 4 meses y tenemos a 4 excelentes ponentes, a licenciada, a máster Marina Marenco de Torrento, que el día de ayer tuvimos el honor de conocerla un poco más, compartir con ella. También el día de ahora con el máster Francisco Zacarías Álvarez, quien será el ponente y capacitador del módulo número 2. El módulo número 3 a cargo de máster Silvia Cristina Pérez, quien va a estar el día de mañana compartiendo en el webinar, y el módulo 4 con el máster Jorge Alfonso Quinteros. Son 4 personas muy buenas en esta área del derecho de familia. Es una gran oportunidad para que todos les podamos conocer y, por supuesto, aprender de ellos.
Nada más para recordar, el módulo 1 es bajo el tema afiliación, alimentos, declaración judicial de paternidad, impugnación de paternidad judicial. Este es con el que comenzamos el día 2 de mayo, damos inicio. El módulo 2, que sería en junio, regímenes patrimoniales del matrimonio, su liquidación y pensión compensatoria. El módulo 3, que daremos inicio en julio, es sobre la proposición, producción y medios de prueba en materia de familia. Y ya para el mes de julio, agosto, para cerrar en agosto, tenemos el módulo 4, medios de impugnación judicial, por el máster Jorge Quinteros. Así que bueno, para más información también ustedes nos pueden escribir con todo gusto en nuestro WhatsApp, de donde nosotros les compartimos también el enlace para entrar a estos webinars, o nos pueden escribir a nuestro correo electrónico. Tenemos las fechas del módulo 1, del módulo 2, que es en junio, el módulo 3 en julio, y como les decía, el módulo 4, que lo vamos a comenzar en el mes de julio y lo terminamos en agosto. Este tríptico, este brochure, lo podemos nosotros compartir en el chat una vez más para todos los que se pudieron incorporar el día de ahora y se van a incorporar en los próximos días también, para que ustedes lo tengan a la mano. Y bueno, durante esta semana vamos a conocer a todos los capacitadores de este diplomado. Ya conocimos a la máster Barrenco, ahora también conocimos al licenciado Zacarías, vamos a conocer a la licenciada Silvia Cristina Pérez y también al máster Jorge Quinteros. Y bueno, para los métodos de pago, nosotros también se los podemos compartir por medio del chat de WhatsApp y también al correo electrónico para que ustedes lo tengan más claro y puedan animarse a tomar el curso, que son 56 horas en total. El diplomado completo tiene la inversión de $120 o también lo pueden hacer por pagos de $35. Si son estudiantes con carnet vigente, nada más nos deben enviar un comprobante y nosotros les brindamos la opción del pago por $60 durante todo el diplomado, lo abarca todo, o 4 pagos, perdón, de $20. Así que bueno, ahí está la invitación para que todos nos animemos, que podamos tomar este curso, este diplomado que nos va a ayudar muchísimo en la vida laboral. Y recordarles que iniciamos el 2 de mayo. Durante esta semana seguimos siempre en los webinars gratuitos para que ustedes puedan conocer a los ponentes y por supuesto conocer más sobre los temas. Nuestro WhatsApp y correo electrónico queda abierto por cualquier información. Perdón, Dígame, licenciada, sí, solo que ya se está yendo un poco la gente. Para mañana hay una sorpresa, ¿verdad? Que estamos organizando con el equipo de Legal Praxis, el licenciado Zacarías, y yo desde ayer estamos ahí moviendo piezas para que se agregue un módulo sobre la competencia de los tribunales de niñez y adolescencia en materia estrictamente de familia, los cambios que hubieron este año. Entonces, no se pierdan la sesión de mañana y pasado porque solo por este medio estaremos anunciando esta sorpresa, ¿verdad? Así que atentos porque creo que es la parte medular de estos 4, o lo que faltaba, digamos, cuándo es que hay competencia de esta materia por los tribunales de niñez y adolescencia, y estamos preparando ahí un súper experto en este campo, ¿verdad? Que el licenciado Zacarías muy amablemente nos ha proporcionado el contacto y eso, desearle feliz noche, ¿verdad? A todos, maestro Zacarías, si está por ahí todavía, un saludo, un abrazo y gracias por todo, de verdad, a Legal Praxis, a la licenciada Figueroa y a todos, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche a todos. Gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena noche.